Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanos, nuevamente a la clase de interpretación bíblica. El día de hoy vamos a ver nuestro último género literario, no de la Biblia, sino de nuestra clase, porque nos hemos detenido mucho a ver lo que son los géneros, pero todavía seguimos en el paso 9, entonces tenemos que continuar. Al final yo les voy a recomendar algunos libros, ¿no? Para que terminen de ver lo que son los géneros literarios, que realmente son los del Antiguo Testamento. Ya miramos lo que fue la narración del Antiguo Testamento, pero nos faltó, por ejemplo, la ley, nos faltó la poesía y la profecía. O sea, y tenemos aquí en los videos, tenemos varios géneros literarios que si ven ahí el título del video, aparece paso 9, paso 9, paso 9, porque se supone que eso se tiene que ver de una sola vez, pero pues yo quise tomarme el tiempo para que estuviéramos viendo cada uno de los géneros literarios. Entonces, los que ya miramos y el que vamos a ver ahora sería todo lo de la clase, ¿no? Pero solamente nos faltarían 3. Entonces, hermanos, usted por su cuenta tiene que buscar lo que resta, ¿no? De los géneros literarios. Pues ya avanzamos bastante, pero la siguiente semana, si el Señor nos permite, vamos a entrar al paso número 10. Sí, entonces vamos a comenzar, y el género literario que vamos a ver ahora es Apocalipsis. Sí, es un tema que por lo menos a mí me ha tocado compartir 2 veces, desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el último versículo, ¿no? Del capítulo 22. Y lo he compartido 2 veces completito, que incluso en la iglesia también tenemos las predicaciones solamente de las cartas. Sí, y solamente son predicaciones, no es un estudio profundo, sino vamos directamente a lo que Jesucristo no quiere de las iglesias. Entonces, hermanos, si ustedes ya miraron los estudios de Apocalipsis de parte de nuestra iglesia, ya más o menos saben de qué se trata. No vamos a ver cada versículo de Apocalipsis, sino vamos a ver lo que representa el libro y lo que es el género literario Apocalipsis. Y si no han visto los videos de parte de nuestra iglesia, pues están ahí en YouTube, en una de las listas de reproducción. Tenemos toda la serie en 52 videos, y pues esperando que sea de bendición. Y yo sé, hermanos, antes de comenzar quisiera hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que cuando uno escucha que vamos a leer sobre el libro de Apocalipsis, no importa cuál sea el capítulo, no importa cuál versículo estemos leyendo, simplemente con que escuchemos en la iglesia, tal vez abran su Biblia en Apocalipsis, ya con eso no tenemos, porque nos asusta, ¿no? Escuchar de esto, que también es un poco difícil, ¿no? En cuanto a la forma de interpretar, que es algo que vamos a ver el día de hoy, que hay diferentes formas de interpretarlo. Pero parte de lo que es el problema por el cual nos da miedo Apocalipsis es porque nunca nos hemos metido de lleno a estudiarlo. Y cuando lo estudiamos nos damos cuenta de que no hay nada de qué tener miedo, pero para eso tenemos que profundizar en el estudio de Apocalipsis. Y entonces, hermanos, por ejemplo, de nuestra iglesia local, la Iglesia Sion, estuvimos mirando este libro, y sí, de repente llegamos a temas controversiales. Llegamos al famoso 666, llegamos al tema del dragón y las bestias. Y que sí, o sea, nosotros mencionábamos lo que habíamos escuchado, ¿no? Acerca de
sobre el 666 y así, pero cuando ya mirábamos qué significaba, esos miedos que, esa expectativa, ¿no? Esa forma de tenerle miedo al Apocalipsis, de repente se empezó a desaparecer. Y yo, por ejemplo, en los videos que compartimos sobre la clase, yo casi cada semana les decía, hermano, no tengan miedo, o los miedos que teníamos acerca de un pasaje, pues ya se fueron, ¿no? Entonces, yo sé que nos da miedo profundizar en el tema de Apocalipsis, pero cuando lo hagamos, hermanos, van a ver que todos esos miedos que tenemos por cosas que escuchamos en internet, a veces algunas interpretaciones, que a veces en vez de que nos dé tranquilidad, incluso nos da más miedo, ¿no? Cuando escuchamos incluso de esta pandemia que acabamos de pasar, o de la guerra. Entonces todo lo que pasa en el mundo lo relacionamos con el Apocalipsis, pero creo que esa sería una mala interpretación cuando buscamos saber qué pasa en el mundo para relacionarlo con el Apocalipsis. Creo que sería una mala manera de empezar, sino entrar con nuestra mente abierta, con nuestra mente limpia, y esperar que el texto nos diga lo que tenga que ofrecer. No tener mis pensamientos y quererlos meter a fuerzas al libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a ver también de qué manera podemos interpretar el Apocalipsis, que sabemos que no es nada fácil, hermanos. Entonces, si alguien les dice que está bien fácil, pues hay que tener cuidado, hermanos, en este tipo de interpretación. Bien, vamos a comenzar, y me gustaría empezar con dos pequeñas frases de un libro que se llama Escatología, de Alberto Roldán. Hay en cada capítulo, cuando uno entra a ver cada capítulo de este libro, hay pequeñas frasecitas, ¿no? de ciertos teólogos de la historia. Pero estas frases nos van a ayudar a lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? A quitarnos miedos, quitar tal vez como esa fascinación que tenemos del Apocalipsis de una manera incorrecta, ¿no? Porque hay gente que le puede encantar Apocalipsis, pero de una manera saludable, ¿no? Y hay otras que no les encanta buscarle donde no hay, ¿no? Entonces, me gustaría rápidamente, hermanos, citar estas pequeñas frases que lo tengo aquí en digital, ¿no? Y me gustaría que pues ahorita va a aparecer en su pantalla. Este es de Hans Küng, un teólogo famoso, y solamente puedo decir eso, ¿no? De este hermano, es un hermano muy inteligente. Y voy a leer esta frase, ¿no? Que dice: quien lee lo que cuenta el Nuevo Testamento sobre las calamidades postreras, sobre el oscurecimiento de la tierra y de la luna, sobre la caída de las estrellas y las sacudidas de los cuerpos celestes, y cree tener ante él unos presagios exactos del fin del mundo, o al menos del fin de nuestro planeta, no ha comprendido esos textos. ¿Y se dan cuenta? Pues yo sé que muchos de nosotros, como decía hace ratito, ¿no? Que tenemos la idea de qué es el Apocalipsis, que simplemente el mencionarlo nos da miedo, ¿no? Pero creo que una persona que piensa de esta manera no ha entendido bien. Hay otro teólogo que también se llama Jürgen Moltmann. Esta frase que vamos a leer ahorita está bien interesante, pero otra vez tiene que ver con la forma en que nosotros interpretamos el Apocalipsis. Dice: la nueva apocalíptica de los fundamentalistas norteamericanos trabaja con elementos de ciencia ficción y difícilmente es más seria que en las fantasías de Batman. Fíjense, hermanos, lo que nosotros por tantos años hemos evadido, que es el Apocalipsis,
que nos da miedo lo que significa, o nos da miedo simplemente entrar porque van a venir cosas que nos dan miedo, pero dice que incluso las fantasías de Batman, ¿no?, son más serias que este tipo de interpretaciones. Imagínense. Y sobre todo, ¿no?, hablando de las películas de Batman que ahora las hacen con tanta seriedad, pero incluso esas son más serias, ¿no?, que la interpretación de este tipo de miedo, ¿no?, de futurista, de que va a pasar esto. O sea, fíjense, ¿no?, son dos teólogos importantes, que yo sé que en este libro hay más citas pequeñas, pero ellos rechazan completamente esta interpretación de la que ya sabemos. No les estoy diciendo algo nuevo, sino que ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y así, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase. En nuestra Biblia aparece la palabra Apocalipsis, ¿no? Cuando vamos a Apocalipsis, el título, ¿no?, como a veces nosotros le ponemos, por ejemplo, mi Biblia dice el Apocalipsis de San Juan. Si así aparece en mi Biblia, uno simplemente dice Apocalipsis, otras no sé cómo dirán, ¿no?, pero el título es Apocalipsis. Entonces, necesitamos ver primeramente qué es el Apocalipsis. Primeramente lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica, o sea, hablando del último libro de la Biblia. ¿Y qué es el Apocalipsis de la Biblia? Por ejemplo, nosotros ya miramos, si no mal recuerdo, hace 2 clases, el tema de las cartas. Incluso yo les decía cómo empezaba una carta con el autor, con los destinatarios, un pequeño saludo, una acción de gracias, el contenido por el cual se escribe la carta y la despedida. El Apocalipsis tiene estas características, no precisamente en el primer versículo, pero si nos vamos al versículo 4 del capítulo 1, dice: Juan, que es el autor, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, aquí vamos, se menciona el autor, se mencionan los destinatarios. Sí, y pues vemos de ahí en adelante, sabemos la pequeña acción de gracias. Y si nos vamos al final, en el último versículo, es Apocalipsis 22, versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, esta es una carta. Sí, y algo interesante que necesitamos rescatar de las cartas, que yo ya les había mencionado anteriormente, era que las cartas son circunstanciales. ¿Sí? No simplemente se escribió este libro como una revelación que le llegó a Juan y que entró en éxtasis, que también hay una explicación para esto, pero Juan escribe viendo la situación de las iglesias. Juan no está en su casa, no está en su escritorio escribiendo, sino que Juan está preso en el Señor, o sea, totalmente apartado de la sociedad en una isla. Él sabe lo que está padeciendo en las iglesias de Asia, porque él mismo incluso está preso por causa del Señor. Entonces, él tiene que mandar una carta a las 7 iglesias de Asia. Sí, aquí les aparece rápidamente el mapa de las iglesias de Asia, que si se dan cuenta, incluso cuando Jesús manda las cartas a las iglesias, van en el orden como se menciona aquí, ¿no? Primero Éfeso, luego Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y curiosamente, ¿no?, que también yo les decía en aquella ocasión en la clase acerca de las cartas, es que las cartas se tenían que mandar de iglesia en iglesia. Por ejemplo, la iglesia no se llama Éfeso. La ciudad es la que se llama Éfeso, y no solamente hay una iglesia, sino pues hay diferentes que sabemos que no son como nosotros, que tienen un lugar dedicado para reunirse, sino ellos se reunían en casas. Entonces, cuando ya en mi casa, en mi iglesia, leíamos la carta, pues teníamos que mandarla a otra iglesia. Y así, ¿no?, por toda la ciudad. Pero aquí no es una sola ciudad, sino que son 7 ciudades. Entonces Juan no escribió 7 copias del mismo mensaje, sino que solamente fue uno, y esta misma carta se tenía que mandar a las diferentes ciudades. Algo que yo también mencioné tanto en la clase de Apocalipsis, incluso también en la iglesia lo llegamos a mencionar, es que, por ejemplo, cuando vamos a las cartas a las iglesias, ¿no?, la carta a Éfeso, la carta a Esmirna, a Pérgamo, hagan de cuenta, ¿no?, pues ellos están leyendo delante de la iglesia. Por eso dice Jesús, ¿no?, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, ¿no?, porque uno se paraba enfrente, leía toda la carta completita, ¿sí?, y ahí pues ya se mandaba a la siguiente iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vamos a decir la iglesia de Éfeso recibe la carta de Juan, o sea, está leyendo, lee lo que le toca a ellos, ¿no?, a la iglesia de Éfeso. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, haces el bien, pero tengo una cosa contra ti, ¿no?, que has perdido, ¿no?, tu primer amor. Híjole, ¿no?, pues qué mal. Pero a la iglesia de Éfeso también le tocaba leer lo que le tocaba a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. O sea, no solamente ellos leían su propia parte, ¿no?, sino que tenían que leer lo de los demás. Sí, entonces imagínense, ¿no? Tal vez yo me siento perfecto, leo lo que me toca a mí, ay, pues estoy fallando en esto. Pero también vamos a ver lo que dice el Señor Jesús a las otras iglesias. Puede ser más leve o puede ser más fuerte, y no es para compararse a ver quién le fue mejor, sino ver la situación de cada iglesia. Incluso hay iglesias de que tal vez nada se esperaba y el Señor las felicita, ¿no?, porque son buenas iglesias. Entonces era una sola carta, ¿sí? ¿Y cuál es el tema que trata la carta? Sí, porque hay tantas cosas, como pareciera que hay tantos cambios de pensamiento, que ¿de qué se tratará Apocalipsis? Porque de repente se mencionan ángeles, 244,000, el 666. Pues ¿de qué trata la carta? Les digo, es una carta circunstancial. O sea, tiene que ser igual a todas las demás. Entonces, esta carta, ya que, por ejemplo, la iglesia Sion, ya miramos todo el libro de Apocalipsis o la carta de Apocalipsis, nos habla de la victoria del Señor Jesús, no de la futura, ¿no?, sino de la cruz. Que Él es el testigo fiel y verdadero, que así como Él llegó hasta las últimas consecuencias y dio su vida por nuestra salvación, ahora nosotros, como personas salvas por medio de Jesucristo, tenemos que dar nuestra vida por Él. Entonces nosotros también tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces debemos de pensar en la victoria del Señor Jesús, porque, por ejemplo, hay situaciones en Apocalipsis donde pareciera que el Señor no es el victorioso, sino pareciera que el imperio romano está por encima del Señor. Incluso si nos ponemos a pensar el día de hoy, hay situaciones donde pareciera que el Señor
no tiene el poder y que no está sentado en su trono, que a veces nosotros cantamos o leemos en la iglesia. Pero a pesar de la situación, de cómo se mira, el Señor tiene la victoria. Sí, y eso es algo muy interesante porque eso nos debe de dar a nosotros esperanza. Esperanza en que nosotros podemos ir hasta los límites, ¿no?, de nuestra vida por causa del Señor. Y eso es una victoria. O sea, es un reflejo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para empezar, es una carta. Ya miramos los elementos, ya miramos el propósito, pero no solamente es una carta, sino que también es una profecía. Y profecía en los dos aspectos, ¿no? Profecía como palabra de Dios, porque sabemos que parte de la profecía es declarar la palabra de Dios, pero también se narran los eventos que están por ocurrir. ¿Sí? Entonces tiene el concepto de profecía tanto de palabra de Dios, y esta palabra de Dios es para eventos futuros. ¿Sí? Entonces debemos de tener en cuenta esto, es una profecía. ¿Sí? Y el mensaje de la profecía es para el que tenga oídos para oír, que dice, oiga. En las cartas a las iglesias dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sobre todo, ¿no?, sobre todo lo que se narra en Apocalipsis, vemos que eso es un mensaje de esperanza. ¿Sí? Y el tercer aspecto, ¿no?, que vamos a rescatar de que es una carta, también contiene profecía. El tercer aspecto es que tiene literatura, o es el género apocalíptico. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis lo podemos traducir como una revelación, ¿no? Algunos dicen de quitar el velo, ese es el Apocalipsis. ¿Sí? Donde el Señor declara su voluntad y su poder sobre la historia de la humanidad. Como decía ahorita, aunque pareciera que no tiene el poder, pero el Señor está revelando su voluntad, de cómo Él tiene el control de la historia de la humanidad, ¿no? En el primer capítulo hay como unos escaloncitos, ¿no? Como le llega a Juan la revelación. Dice, versículo 1, ¿no?, del capítulo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, es Dios y se lo reveló a Jesucristo para manifestar a sus siervos, o sea, a las iglesias, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró Jesucristo enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense, es Dios, se lo reveló a Jesucristo y Jesucristo se la dio a un ángel y el ángel se la dio a Juan y Juan se la está dando a las iglesias. Sí, es muchos escaloncitos, ¿no?, de cómo la revelación se fue dando. Entonces, es la revelación de parte de Dios de las cosas, como dice, ¿no?, que están a punto de pasar, no van a suceder pronto, que es algo importante resaltarlo. Entonces, el Apocalipsis contiene ciertas características que para nosotros el día de hoy tal vez ya no existen. O sea, como género literario ya no existen. Dicen algunos, he leído en diferentes libros, ¿no?, que hacen esta comparación de que el Apocalipsis de antes sería más o menos comparable a lo que son las películas ahora. Y no todas las películas, ¿no?, sino que hay un mensaje detrás, ¿no? Y en la película que más se usa para este ejemplo es Las Crónicas de Narnia. Sí, hay simbolismos, hay animales, hay colores que representan cada una cosa diferente. Entonces, hagan de cuenta como si estuviéramos viendo Las Crónicas de Narnia, no sé si han visto esas películas.
pero hay un mensaje bíblico en esos libros o películas que detrás de esos personajes hay una verdad. Sí, que está disfrazada con animales, que está disfrazada con colores, está disfrazada con números. Entonces, hagan de cuenta que eso es el Apocalipsis. Pero el día de hoy ya no existe este género. Sí, este género existió en el año 200 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Aproximadamente 400 años, incluso Ezequiel, Daniel y Zacarías usan lenguaje apocalíptico, pero ellos fueron incluso 200 años antes todavía. Sí, entonces como que en aquellos tiempos rondaba esta literatura apocalíptica y la gente sabía perfectamente cómo interpretar esos símbolos, esos números, esos animales, ¿sí? Y para nosotros es completamente difícil, pues si tenemos un libro de Apocalipsis que es súper difícil de entender, ahora imagínense si tuviéramos diferentes libros de Apocalipsis. Y entonces vemos que este estilo, ¿no? Este género de Apocalipsis, pues tenemos en una carta tenemos este género, ¿no? Este género Apocalipsis. Dicen, por ejemplo, algunos de que en Marcos 13 hay un mini Apocalipsis. Y, por ejemplo, lo que decía ahorita, en Daniel, en Zacarías, en Ezequiel también hay pequeños Apocalipsis. Pero como libro así, solamente tenemos uno. Entonces, ¿por qué se da un lenguaje tan importante para la iglesia de manera de Apocalipsis? ¿Por qué no van directamente al punto y asunto resuelto, ¿no? ¿Por qué no dicen, el mensaje es este, ¿no? Que Jesucristo murió y nos salvó y los invita a ustedes a mantenerse fieles en el Señor? ¿Por qué no va directamente a eso ya? O sea, ¿por qué tiene que disfrazarlo? Pues hay varias razones, ¿no? Pero una de las más importantes era porque era un mensaje secreto. Sí, y a pesar de que el Apocalipsis en aquellos tiempos muchas personas sabían interpretarlo, pero obviamente deben de conocer el contexto. Muchos de los ejemplos que vienen en el Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Entonces, solamente una persona que conozca el Antiguo Testamento sabe a qué se está refiriendo. Entonces, tal vez si una persona no cristiana ve el Apocalipsis, lo lee, pues ¿qué significará? ¿Quién sabe, no? Entonces, una persona debe de saber qué significa, debe de tener los elementos. A través del libro de Apocalipsis se menciona que todos los cristianos sabían lo que significaba. No era de que solamente el inteligente, el estudioso, el teólogo podía interpretarlo, sino cualquiera sabía a qué se refería. Sí, pero para nosotros es bien complicado, ¿no? Porque necesitamos conocer esos códigos que tenemos. Por ejemplo, nuestra Biblia, tenemos Apocalipsis y hay tantas cosas que nos parecen absurdas, que no tienen sentido. Incluso parte del problema de nosotros es que tomamos el Apocalipsis tan literal que pensamos que las cosas van a pasar así como están escritas, ¿no? Pero debemos de tener nosotros las claves de la interpretación. Sí, tenemos de saber descifrar esos códigos que nosotros no tenemos, porque el Apocalipsis ya no es un género que se usa el día de hoy. Les decía, del año 200 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Entonces nosotros ya no sabemos interpretar como ellos lo hacían. Debemos entender cada figura que viene mencionada en la carta de Apocalipsis. Entonces, para eso también tenemos que tener mucho conocimiento del Antiguo Testamento
pero no solamente del Antiguo Testamento, sino de situaciones que pasaban en el primer siglo. Sí, hablando del tiempo donde estuvo Jesús, donde estuvieron los apóstoles, donde estuvo Juan. O sea, había situaciones sociales, había situaciones políticas, económicas que estaban afectando a las iglesias. Entonces también eso lo necesitamos conocer. Entonces, obviamente nos falta mucho conocimiento para esto. Entonces, no podemos pensar que el Apocalipsis está mal si primeramente no tenemos esos elementos. ¿Sí? Entonces, debemos de tener cuidado al momento de querer interpretar Apocalipsis. Otro aspecto que debemos resaltar es que en el capítulo 4, cuando el ángel le dice a Juan, sube acá y te voy a mostrar las cosas que están por suceder. Yo también, por ejemplo, en las clases, yo les decía a los hermanos, es ver las cosas ya no desde una perspectiva al estar igual con los demás. Y ponía el ejemplo como de un estadio de fútbol, donde no es lo mismo estar viviendo las cosas desde la cancha, por así decirlo, a verlas desde arriba. Sí, desde los palcos o incluso desde nuestra televisión. Entonces lo que hace el ángel cuando le dice a Juan, sube acá y te voy a mostrar las cosas, le está diciendo, vas a ver las cosas como Dios las mira. Sí. O sea, ¿cómo es de que Dios está mirando todo lo que están padeciendo las iglesias? ¿Cómo lo está mirando Dios? Sí, incluso el día de hoy pasan muchas cosas en el gobierno, pasan muchas cosas en lo que es la economía, que muchas cosas nosotros no sabemos, ¿no? Incluso a veces, como tal vez, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Como mexicanos tal vez envidiamos el estilo de vida de Estados Unidos, el estilo de vida como es en Europa. O sea que es algo que muy llamativo, ¿no? Y a veces nosotros ay, como quisiera ser americano o vivir en Estados Unidos. Pero este era el sueño, vamos a decir, el sueño americano de muchas personas, ¿no? Ser parte del Imperio Romano, ¿no? Hacerse ciudadano romano. Pero cuando Dios le muestra a Juan las cosas desde arriba, recuerden que Juan está encarcelado y nunca salió de la isla, sino tuvo varias visiones, pero verlas desde la perspectiva de un palco, ¿no? Desde la televisión, se ven cosas muy diferentes. Primeramente, pues, delante del Señor hay fiesta, siempre están celebrando. El Señor a las almas de los muertos dicen descansen, ustedes pónganse la ropa blanca, descansen. Pero también, por ejemplo, lo que tal vez a nosotros nos parece llamativo, tal vez de una ciudad, de un país, desde la perspectiva de Dios es diferente. Por ejemplo, el Imperio Romano, la ciudad de Roma es impresionante, es increíble, pero Dios, ¿cómo lo mira? Como si fuera una prostituta. Sí, es una prostituta. Sí, entonces, cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, ya no son tan bonitas o son tan impresionantes como pensábamos, ¿no? Sino para Dios no significa nada. Tal vez el imperio superpoderoso que era el Imperio Romano, tal vez para Dios no es nada, ¿no? Incluso una persona, o sea, el emperador, él quería tomar el lugar de Dios, pero a Dios nadie le quita su lugar. Incluso cuando se presenta a Dios en el capítulo 4, brilla, ¿no? Como si fueran piedras preciosas, hay un arco iris sobre su cabeza. O sea, ¿quién le va a quitar su lugar o quién se va a atrever a quitarle su lugar? O sea, nadie puede. Y aunque ese emperador parecía que lo estaba haciendo, no, o sea, desde la perspectiva de Dios, vemos que esa es una persona cualquiera, ¿no? O sea, no puede tomar ese lugar. Entonces es importante, ¿no? Verlo también como
desde el género literario del Apocalipsis. Entonces, pudiera surgir la pregunta, ahorita con lo que estaba diciendo, ¿no? Sobre la perspectiva, ¿no? de una persona que quiere o se atreve a intentar tomar el lugar de Dios, pero si lo ves desde arriba, como Dios lo mira, pues es una persona que no tiene nada de importancia, es un simple ser humano, pero desde abajo, ¿no? Desde el nivel cancha, yo estoy padeciendo por ese. O sea, esa persona se está llevando a los cristianos a la cárcel y esa persona está matando a los cristianos. Entonces, si lo veo desde el nivel cancha y lo veo desde la perspectiva de Dios, son dos perspectivas completamente diferentes. Y por eso también parte de la apocalíptica es que la iglesia pueda captar ese sabor, ¿no? De cómo se ven las cosas, desde cómo las ve Dios. Entonces, obviamente es importante, ¿no? Es importante ver las cosas como Dios las ve. Muy bien, hermanos. No voy a hablar sobre los versículos de Apocalipsis. No voy a interpretar ningún versículo, sino simplemente estoy dando datos para la interpretación de Apocalipsis. Sí, así como miramos hechos, como miramos las cartas, como miramos los evangelios, simplemente estoy dando datos de cómo interpretar Apocalipsis. Entonces vamos a pasar a otro aspecto, ¿no? Sobre cómo debemos de interpretar el Apocalipsis, si es algo que ya pasó, si es algo que está pasando, o si es algo que va a pasar, o vamos a ver, ¿no? Esto, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha confusión en cuanto a esto, pero vamos a tomarnos el tiempo también para explicar esto, ¿no? O sea, de qué manera lo podemos interpretar. Bien, vamos a entrar en este aspecto que les acabo de mencionar. Hay formas de interpretar el Apocalipsis. Y una es, por ejemplo, aquí tengo anotado, ¿no? Preterista. ¿Qué significa esto? Aquí tengo anotado, ¿no? Toma en serio el contexto histórico de Apocalipsis y trata de explicarlo cómo lo habrían entendido Juan y las iglesias. Recuerden que este libro de Apocalipsis o esta carta de Apocalipsis la escribió Juan. Eso vamos a decir que es el apóstol Juan y no me voy a meter en discusión sobre qué Juan, ¿no? Simplemente voy a decir el apóstol Juan. Pero eso lo escribió más o menos en los años 90. Entonces había situaciones en las cuales las iglesias de Asia estaban sufriendo por el Imperio Romano. Entonces, como decía ahorita, en el ejemplo de que Apocalipsis es una carta, hay situaciones específicas por las cuales Juan escribe la carta. Entonces, nosotros como intérpretes de la Biblia debemos de respetar lo que originalmente se estaba diciendo y debemos de interpretarlo como las primeras personas que lo leyeron y lo escucharon lo habrían entendido. Hago un medio paréntesis, ¿no? Porque, por ejemplo, menciona en el capítulo 13, ¿no? Cuando aparece la bestia, que a las personas se les iba a poner una marca en la mano y en la frente. Y el que no lo tuviera, pues no puede comprar ni vender, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado por ahí, ¿no? Pero está en el capítulo 13. Algunos interpretan que esa marca es un chip que nos van a poner en el dedo, donde vamos a poder negociar y comprar y vender. Pero si nosotros, como intérpretes de la Biblia, no solamente de Apocalipsis, sino de cualquier libro de la Biblia, respetamos el contexto en el cual se escribió Apocalipsis, en aquel tiempo ni siquiera se hubieran imaginado lo que era un chip. ¿Sí? O sea, para ellos ni siquiera les pasaba por la cabeza
¿qué será un chip o eso qué es que nos van a poner en el dedo, ¿no? Entonces, si ellos no lo entendían de esa manera, debemos de tener cuidado porque nuestro trabajo de interpretación es ver cómo ellos primeramente lo hubieran entendido. Y entonces si nosotros le ponemos tecnología y que los celulares y el chip, creo que nos estamos brincando lo que es la interpretación. Si los cristianos del primer siglo no sabían lo que era un chip, y entonces no tenemos por qué meterlo. Sí, sino, ¿qué habrá significado para ellos? Y en el capítulo 13 tiene que ver con cuestiones del Antiguo Testamento, sobre todo sobre la ley, ¿no? Sobre ponerla entre sus ojos, ¿no? Y en sus manos y en todas partes. Pero otra vez, si nos brincamos este paso, ¿no? De ver cómo ellos lo entenderían y lo queremos poner a nuestro contexto, creo que estamos fallando. Entonces, la interpretación de Apocalipsis es preterista. En cuanto a interpretación, sí, porque les digo, no solamente Apocalipsis, tanto Génesis como Malaquías, como Marcos, como Primera Timoteo, tenemos que ver qué significó para ellos primeramente. Si nos brincamos ese paso, nos estamos perdiendo de muchísima información. Entonces, como intérpretes, lo vuelvo a decir, debemos de tener cuidado con brincarnos el paso de ver cómo ellos lo hubieran entendido. Aquí la siguiente, no es futurista, son los eventos finales antes de la segunda venida del Señor. ¿Qué pensamos en esto, no? Porque si pensamos que fue algo histórico y que pasó en el primer siglo, creo que por conclusión no podemos pensar que es futurista, pero la mayoría de nosotros sí pensamos que es algo que está pasando y que ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y que ahorita quisiera retomar ese punto. El tercero es idealista, o sea, el primero es preterista, el segundo es futurista, el tercero es idealista, que es no necesariamente tiene que ser del pasado, del presente o del futuro, sino que es algo constante a través de la historia de la iglesia. O sea, que no tiene necesariamente un año de cumplimiento, sino que es algo que siempre pasa. Y uno de los hermanos que yo estaba leyendo me gustó su respuesta, ¿no? Dice, es una mezcla de los tres. Es una mezcla de los tres. Y yo estoy de acuerdo con él porque también como iglesia les digo que nosotros ya miramos el Apocalipsis y sí tratamos de respetar lo que entendieron los primeros lectores y oidores de la carta. Pero también, por ejemplo, en el tiempo de Juan se esperaba que ya casi el Señor estaba en su segunda venida. ¿Sí? Sabemos pues que no ha venido el Señor, ¿no? Pero ellos esperaban que ya en cualquier momento venía el Señor. Por ejemplo, en la primera carta de Juan se menciona el anticristo que iba a venir en los tiempos finales y que ya estaban apareciendo muchos anticristos porque él pensaba que la venida del Señor ya estaba inmediatamente. Y no solamente Juan, sino también Pedro, también Pablo pensaban que estaban en los últimos tiempos. Incluso Pedro en Hechos dice que la razón por la que hablaban en lenguas era por la profecía de Joel que decía que en los últimos tiempos iban a pasar ciertas cosas, ¿no? Hay que leer Hechos capítulo 2. Entonces ellos ya miraban el final ya listos, ¿no? Incluso Pablo mismo, él pensaba que le iba a tocar ver la venida del Señor. Pero pues no vino en su tiempo. Entonces muchas cosas que ellos escribieron tenían que ver con el fin de las cosas, pero no pasó. Entonces son cosas que Juan escribió para su contexto en el año 90 y los años siguientes.
Pero él pensando en los últimos tiempos, pero pues no pasó, ¿no? Y las situaciones de la profecía, ¿no? Recuerden que es carta, profecía y apocalipsis, ¿no? En cuanto a la profecía, Juan estaba narrando las cosas que estaban a punto de pasar, ¿sí? A las iglesias de Asia, ¿sí? Que también quisiera aclarar que lo que para Juan y para las iglesias era futuro, para nosotros ya es pasado. Sí, porque muchas cosas pues pasaron en la historia, ¿no? La historia de la humanidad. Entonces, él escribía pensando que ya estábamos en los últimos tiempos, pero pues no, o sea, se equivocaron en ese aspecto porque el Señor no ha venido y nosotros también tenemos que decir que estamos en los últimos tiempos. Y si el Señor no viene en nuestros tiempos y pasan 1000 años o 2000 o 10,000 años, los hermanos de 10,000 años van a decir, estamos en los últimos tiempos, porque no sabemos cuándo va a ser, ¿sí? Entonces, algo que yo también resaltaba en la iglesia, ¿no? En cuanto al tema de lo que es idealista, era que a pesar de que ya había pasado estas cosas en el tiempo de Juan, son cosas que se siguen repitiendo. Y que lo que contiene el libro de Apocalipsis es aplicable a nuestras situaciones, aunque no exactamente igual ante la persecución del Imperio Romano, pero las situaciones como iglesia son bastante parecidas y el Señor pide fidelidad de nosotros. Entonces son cosas que ya pasaron, pero que se siguen repitiendo, ¿no? Y no me refiero al aspecto necesariamente de las persecuciones del Imperio Romano, sino cómo la iglesia no pasa por diferentes pruebas y tiene que ser fiel hasta la muerte. Entonces yo creo que sí puede ser algo aplicable pues en los tres aspectos, ¿no? Preterista, futurista e idealista. Porque según el contexto bíblico son cosas que ya pasaron. No son cosas que van a pasar en el futuro, sino cosas que ya pasaron. Pero las situaciones de las iglesias sí pudieran estarse repitiendo. Me acuerdo una vez cuando estuvimos viendo, ¿no?, esto de Apocalipsis sobre las cartas a las iglesias, un hermano decía que él había escuchado una interpretación de que, por ejemplo, esto que se llama las dispensaciones, ¿no?, que son etapas que va a vivir la iglesia en el futuro. Lo que le pasa a la iglesia de Éfeso es una etapa, lo que le pasa a Esmirna es otra etapa de la iglesia, pero otra vez pensando en el futuro. Y yo le decía al hermano, estas cosas ya pasaron, pero siguen pasando. Porque, por ejemplo, ¿no?, pues la iglesia de Éfeso se hizo muy legalista, perdió su primer amor, que eso le puede pasar a cualquier iglesia de hoy, ¿no? O la iglesia de Esmirna, sí, lo que pasaron ellos, pues ya pasó, pero pudiera pasarnos el día de hoy. Sí, las enseñanzas de las cartas a las iglesias son aplicables a nuestros tiempos, no por el evento en sí, sino por la actitud de las iglesias, ¿no? Por orgullosas, por quererse hacer de un nombre, sí, de querer satisfacer sus propias necesidades. Yo creo que son cosas que pasan el día de hoy y pasaron hace 500 años y pasaron, o sea, son cosas que pasaron, pero siguen pasando hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, algo que me gustaría resaltar de Apocalipsis, que yo sé que hay muchas interpretaciones de Apocalipsis que ya a veces ya no sabemos ni cuál creer, ¿no? Y por eso yo decía al principio que cuando se menciona Apocalipsis nos da un miedo que nos pidan que abramos la Biblia en Apocalipsis, porque vienen un montón de cosas, de pensamientos, queremos evadir el leer porque nos da miedo lo que vaya a pasar. Pero yo creo, hermanos, y eso lo enseñamos en la iglesia, que son cosas que ya pasaron.
Sí, en cuanto a interpretación debemos de tener cuidado, como ya lo dije varias veces, de no brincarnos el paso de verlo como las iglesias de Asia lo vieron. Es algo que yo creo, ¿no? Que yo he estudiado. Pero hay otros pastores y maestros que piensan que son cosas que van a pasar en el futuro. Y yo no los voy a tachar de ignorantes, ni de que es que a los hermanos les falta estudiar Apocalipsis como yo lo estudio con esa profundidad. Sino, hermanos, creo que es importante ser humildes, hermanos. Yo en mi caso, cuando yo compartí la clase de Apocalipsis, yo compartía que había situaciones que eran difíciles de interpretar. Que hay cosas que no hay respuesta. Que los grandes eruditos están debatiendo por algunos puntos de Apocalipsis donde no hay una respuesta exacta. Entonces no podemos pretender que nos sabemos el Apocalipsis de principio a fin y que no podemos cometer ningún error al interpretarlo, pero también aparte de eso, ¿no? Tener cuidado de juzgar o criticar a los demás porque tienen una interpretación diferente a la mía. Sí, sino debemos de tener humildad y hacer nuestro mayor esfuerzo, ¿no? En cuanto a la interpretación, pero reconocer que sin la ayuda de grandes eruditos uno jamás pudiera sacar conclusiones de interpretación o decir, ¿no? Que una persona que piensa que es del futuro está mal y que tiene mal toda su interpretación de la Biblia. Debemos de tener cuidado con eso, hermanos, sino que el Señor nos llama a ser humildes. Ahí, por ejemplo, en Apocalipsis, por ejemplo, tenemos las tres sellos, 3 trompetas y 3 copas. Pero dentro de estos 3 de copas, trompetas, hay 7 truenos, donde se le dice a Juan, eso no lo escribas, eso sí déjalo, no lo escribas. Entonces, creo que también eso, que a Juan se le dio una revelación, y no es que el gran secreto de los siglos, sino simplemente que no se le haya pedido escribir lo de los 7 truenos, es para también un poco de humildad, ¿no? El decir, hay cosas que el Señor no quiso que se escribieran, y el que tiene la correcta interpretación de Apocalipsis y de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Sí, entonces creo que también es un llamado a nosotros a ser humildes y respetar, no burlarse, no tachar a una persona de ignorante, de que es que no hacen exégesis profunda, sino simplemente respetar y ser humilde y respetuoso, ¿no? De todas las interpretaciones. Sí, mis hermanos, entonces ese es uno de los puntos que quisiera resaltar. Pero, por ejemplo, hay una forma en que se interpreta el Apocalipsis. Otra vez, hablando de interpretación, de lo que es la interpretación bíblica, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Es respetar el cómo las iglesias de Asia debieron de entender el Apocalipsis. Hay gente que, por ejemplo, para poder interpretar el Apocalipsis no se va al contexto histórico, no se va a la situación de las iglesias, sino casi agarra un periódico y lo que está pasando en el mundo es lo que dice Apocalipsis 4 o Apocalipsis 8, ¿no? Creo que debemos de tener cuidado y sobre todo les digo a los que buscamos una sana interpretación del Apocalipsis, debemos de respetar los principios básicos de la interpretación. Entonces debemos de tener cuidado. Otro aspecto que quisiera resaltar
es que Apocalipsis no es un libro que está escrito en orden cronológico. No me refiero a cómo está escrito, no, sino a los eventos. O sea, no es de que así como va pasando en capítulo, así se fueron cumpliendo las cosas o se van a cumplir en el futuro, ¿no? Sino Juan es muy malo en cuanto a darle como un seguimiento a lo que está escribiendo. Por ejemplo, en una de las, hablando de los sellos, trompetas y copas, menciona que el sol se oscurece una tercera parte. Pero más adelante el sol vuelve a aparecer completo, ¿no? Como que no es de que, así como está escrito, así van pasando las cosas en orden cronológico. Incluso un hermano a nosotros que miramos Apocalipsis con él, un excelente maestro, nos decía, Apocalipsis se tiene que ver como si fuera una obra de teatro. ¿Sí? Cómo se abre el telón para una escena y se cierra el telón para la otra, ¿no? O sea, ahí se está abriendo y cerrando. Y por ejemplo, esto de las copas, trompetas y sellos no son cosas diferentes, como que primero pasa lo de los sellos, luego pasa lo de las trompetas y luego pasa lo de las copas, sino dice el hermano que son tres formas de ver una misma cosa. Sí, es como tres maneras diferentes de expresarlo, pero realmente está hablando de lo mismo, ¿no? De cómo, por ejemplo, cuando uno lee los sellos y las copas y las trompetas, se ven como las plagas del Éxodo, sí, se están reproduciendo aquí, ¿no? O sea, se está repitiendo la situación. Pero lo que el Señor quiere es que las personas se arrepientan, ¿no? Porque parte también importante de lo que es el Apocalipsis es ver a Dios como lo vemos en los demás libros, ¿no? Porque cuando entramos a Apocalipsis, Dios es un tirano que no tiene misericordia y que está harto de la humanidad, y el Señor va a empezar a tirar plagas y que va a empezar a tirar granizo y van a empezar a caer cosas, ¿no? Sino a través de las páginas del Apocalipsis, el mismo Dios que leemos en Génesis, que creó todas las cosas, que miramos en Mateo, que miramos en Primera de Juan, es el mismo de Apocalipsis. Él tiene paciencia y quiere que todos se arrepientan. Entonces, el Señor espera, ¿sí? A pesar de lo que están sufriendo las iglesias, el Señor espera que al mostrar su poder, las personas se arrepientan, pero en algunas ocasiones dice, y no se arrepintieron, sino que incluso blasfemaron contra Dios. Y a través de todo el libro se ve la paciencia de Dios. Pero llega el punto donde el Señor ya va a derramar su ira, primeramente sobre el imperio romano. Sí, y después sobre las personas que adoraron a la bestia y al dragón, ¿no? O sea, pero hay que entender lo que significa el Apocalipsis. Entonces, un aspecto más que quisiera resaltar, que creo que se entiende con todo lo que he estado diciendo, es que no debemos de tomar Apocalipsis de manera literal. Es muy simbólico. Entonces, si tomamos los símbolos que están escritos ahí y los tomamos como si fueran literales, pues no, ahí nos vamos a perder. Hay cosas que, híjole, nos vamos a perder completamente. Pero debemos otra vez de saber cómo interpretar el género Apocalipsis. Sí. Y, por ejemplo, así como no es literal, incluso dentro de Apocalipsis hay una parábola. Sí, en el capítulo 11 hay una parábola de los dos testigos, ¿no? Que muchos dicen que son Elías y Moisés. Pero no, cuando miramos quiénes son los personajes, se menciona a Josué, a Zorobabel, a Elías, a Moisés, se menciona al Señor Jesucristo también. Cuando se mencionan los lugares,
se menciona Sodoma, se menciona Egipto, se menciona Jerusalén. Entonces, son diferentes lugares y diferentes personajes, ¿no? Más o menos el resumen de la parábola es el sufrimiento que ha tenido que padecer la iglesia a través de toda su existencia. Si es una parábola para animar a las iglesias a que vean cómo no solamente ellos, sino a través de la historia, muchos personajes estuvieron sufriendo por causa de la idolatría, de que estaban en medio de un pueblo idólatra. Entonces, es una enseñanza para las iglesias, incluso para nosotros, de que la iglesia está en constante sufrimiento, ¿no? A causa de la idolatría. Y como decía ahorita, ¿no? Para poder entender el Apocalipsis, primeramente tenemos que ir al Antiguo Testamento. Hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Sí, hay unas que incluso están en Éxodo, como decía ahorita, de las plagas, de cómo el Señor manda sus plagas para liberar a un pueblo. Hagan de cuenta que en Apocalipsis también aparece de la misma manera. En Daniel, cuando se hace, por ejemplo, en Apocalipsis, la imagen del emperador, donde todo el mundo tiene que adorar, y el que no lo haga no puede ni comprar ni vender. Esa es una referencia al libro de Daniel con los 3 amigos de Daniel que prefirieron ser echados al horno que adorar al rey. Entonces, otra vez, no tomarlo literal, y muchos de los símbolos están registrados en el Antiguo Testamento, y como decía hace rato, también tiene que ver con la situación que se vivía en el primer siglo. Y ya para terminar, ahora sí ya prometo que voy a terminar. Parte importante de Apocalipsis es no interpretar cada cosa como si fuera importante. Eso yo lo aprendí también cuando me tocó estudiar Apocalipsis. A veces nosotros queremos saber el significado de cada cosita, y a veces le damos más importancia al aspecto, por ejemplo, del 666, que lo que hay antes y lo que hay después. A veces le damos importancia a cosas que no deben de dar importancia. Por ejemplo, cuando Juan ve a los 24 ancianos, que algunos dicen que es el pueblo judío, las 12 tribus, más los 12 apóstoles, algunos dicen así. Y yo les decía a los hermanos, entonces si Juan estuviera tan obsesionado por saber quiénes eran los 24 ancianos, y algunos de los 24 ancianos eran los apóstoles, Juan se tendría que estar viendo a sí mismo, porque él es un apóstol. Sí, él mismo se tendría que estar viendo, porque si son 24 ancianos, 12 son tribus y los otros 12 son apóstoles, pues Juan se tendría que estar mirando. Entonces, algunos dicen que no se tienen que ver a los 24 ancianos de uno por uno, sino tenemos que verlos a todos juntos, como si fueran una sola cosa. No ver quién era cada uno de los ancianos y cómo se llamaba y cuál era su apellido, sino ver a los 24 ancianos como un solo elemento. Y por ejemplo, esto que mencionaba ahorita, ¿no? Del 666, que pareciera que es el centro de todo Apocalipsis, ¿no? Saber quién es el 666, eso pasa en el capítulo 13. Pero en el capítulo 14, el Señor mismo, Jesucristo, Él tiene sus propios sellados. Pues a pesar de las cosas horribles que pasan en el capítulo 12 y 13, que es realmente donde está el problema de Apocalipsis, la situación política del emperador, se encierran en el capítulo 12 y 13. En el capítulo 14 aparece el Cordero parado sobre Sión con sus propios sellados. Eso es más importante que saber quién es el 666.
Entonces por eso yo les digo que a veces le damos la importancia a cosas que no deberían, pero también le quitamos la importancia a cosas que sí tienen que ser muy relevantes. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no?, al momento de interpretar el Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es cristocéntrico, no es bestiacéntrico, ¿no? Porque a veces cuando vamos a Apocalipsis estamos tan fascinados en lo que hace la bestia, pero nos olvidamos de que Cristo fue el que venció. Entonces es un libro cristocéntrico, o sea, el que vence a pesar de todo, ¿no? Y las apariencias de que yo miro que el Imperio Romano está por encima de todos. No, el que está por encima de todos es el Cordero y el que está sentado en el trono. Entonces, esto que les acabo de decir, hermanos, en esta clase, simplemente son elementos para poder interpretar el Apocalipsis. Yo sé que hay muchos más, hermano, yo sé que hay muchísimos más, pero debemos de tener cuidado, hermanos, al momento de interpretar. Sí podemos seguir estas pautas que les acabamos de dar, pero sí tener mucho cuidado, hermanos, al momento de interpretar. Yo creo que es uno de los libros, no el único libro, sino que hay varios libros de difícil interpretación en la Biblia, y no pensar que es muy fácil hacerlo, no interpretar, sino tratar de tomar la mayor información posible para poder interpretar Apocalipsis. Les digo, yo nunca les di la interpretación de un versículo, sino que les estoy dando lo que es el género literario de Apocalipsis. Entonces, si uno se quiere meter de lleno al estudio de Apocalipsis, pues ya tenemos algunas reglas, ¿no?, que tenemos que cumplir para la interpretación. Y además, pues de mi parte, como iglesia, nosotros tenemos un estudio de Apocalipsis completito desde el primer versículo hasta el último, que ustedes pueden buscar para ver más o menos, ¿no?, cómo se interpretó. Pero otra vez, nosotros también respetamos estos principios que se acaban de decir, nosotros también los respetamos. Entonces, hermanos, pues el Señor les bendiga en cuanto a la interpretación del Apocalipsis. Yo sé que no es fácil hacerlo, hermanos. Yo sé que se necesita mucha ayuda, se necesita a muchos eruditos para poder profundizar en el tema del Apocalipsis, pero cuando tengamos una idea a qué se refiere el Apocalipsis, vamos a descansar. Sí, vamos a descansar de miedos, de que incluso esperamos que muchas cosas pasen y eso nos tiene con el corazón a todo lo que da. Pero cuando nosotros mismos nos metamos a estudiar y empezamos a descubrir muchas cosas muy interesantes respecto al Apocalipsis, pues hermanos, descansemos en el Señor. Entonces, pues vamos a terminar de esta manera la clase de hoy, esperando que sea de bendición para sus vidas y que estas herramientas que se dieron pues sean útiles para ustedes al momento de interpretar Apocalipsis. Bien, hermanos, pues si el Señor nos permite, nos miramos la siguiente semana ya con un tema nuevo. Ya los géneros literarios ustedes tienen que continuar leyendo. Y les digo, solamente faltan 3. La ley, poesía y proféticos. Que ustedes mismos pueden buscar, que ya se han recomendado libros respecto a los géneros literarios. Así que, hermanos, pues si ustedes gustan, pues pueden seguir estudiando sobre esto. Así que, hermanos, pues que el Señor nos bendiga.